Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por sumarse a esta reunión, a esta charla informativa del posgrado de Urbanismo Metropolitano. La idea de hoy es tener un breve intercambio entre ustedes que se han sumado y los invitados especiales de hoy que los vamos a ir presentando enseguida, para que puedan conocer los desafíos que se propone el curso este año, que es el posgrado en Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires, y que conozcan un poco también a quienes nos están ayudando a pensar estos desafíos, los trabajos prácticos que queremos desarrollar, para que, bueno, conozcan más detalle los objetivos que nos hemos propuesto y a dónde queremos llegar. Voy a empezar brevemente contándoles un poco la estructura del programa, para luego tener un intercambio con cada uno de los invitados que hoy nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla. Esta charla de hoy, entonces, primero que todo, contarles cómo es la estructura del curso, que se estructura en 4 módulos. Por un lado, la introducción al metropolitanismo, que es esta disciplina en formación que impulsamos entre varios, yo llamo metropolitanistas o activistas metropolitanos, que buscan tratar de entender cuál es el mejor enfoque para trabajar los temas de la gran ciudad, de la ciudad que trasciende los límites jurisdiccionales y que por eso requiere de un nivel de coordinación, de organización y de nuevas técnicas, podríamos llamar, nuevas capacidades que van más allá del urbanismo tradicional tal y cual lo conocemos, porque no estamos hablando de una ciudad que tiene una legislatura o un consejo deliberante para aprobar un plan y luego cumplirlo, sino que estamos hablando de un sistema urbano más complejo, muchas veces con niveles de población o de complejidad en cuanto a su fragmentación jurídico-institucional, que llevan a la necesidad de, bueno, de nuevas técnicas que nos permiten enfrentar estos grandes desafíos que hoy enfrentan las ciudades, como es la inequidad urbana, el cambio climático, la digitalización y la gobernanza metropolitana. Eso es lo que vemos en el primer bloque, que trabaja la cuestión de la introducción a este metropolitanismo. Luego repasamos algunos temas clásicos del enfoque sectorial, que es decir, cómo entendemos estos temas mirándolo solo con la perspectiva de una especialidad, ¿no? Como puede ser el transporte, los residuos, el agua y el saneamiento, el manejo de cuencas. Hay muchas más, pero nos enfocamos en estas como para poder tener una comprensión de cómo piensa un especialista, un técnico, o un ministro, podríamos decir, que trabaja estas cuestiones. Luego, en la segunda parte, empezamos a ver ya las soluciones metropolitanas, con un foco muy importante este año en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la acción climática y la planificación urbana ambiental. En este sentido, Miguel Lo Supone nos va a estar ayudando a armar un programa bien interesante, como pueden ver ahí en la diapositiva, que nos explique, bueno, cuáles son los temas esenciales del cambio climático, pero también cuál es la discusión que hay hoy en función del Acuerdo de París, de la búsqueda de la sociedad carbono neutral, todo lo que tiene que ver con la economía circular, la transición ecológica. Así que ese va a ser un poco el tercer módulo, para finalmente volver a caer en esta idea de metropolitanismo como disciplina naciente y revisar algunas de las cuestiones que tienen que ver con cómo entender ese territorio complejo, qué viene a ser una sociedad metropolitana, cómo entender esa productividad de gran escala que nos ofrece la metrópolis y, nuevamente, los grandes desafíos de la gobernanza metropolitana. No quiero adelantarme al curso, pero como pueden ver, todos estos temas son temas centrales que hacen a la buena gestión de las ciudades. Hoy nos van a acompañar Micaela Graham, que es la coordinadora del curso, Miguel Lo Supone, que va a estar como jefe de trabajos prácticos, trabajando con nosotros en los distintos temas que veamos, y en particular agradecemos muchísimo que nos acompañen más allá de las diferencias horarias o las localizaciones geográficas, la profesora Antonella Contín, del Politécnico de Milán,
María Mercedes Jaramillo, que está a cargo de la Secretaría de Planeamiento en la ciudad de Bogotá, Diego Rusticucci, que preside la Comisión de Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos, y Oscar Chamat Núñez, que con su sombrero de podcaster nos va a contar el trabajo que han venido haciendo durante varios años ya en Ciudad Hub y que desde el año pasado trabajan junto con nosotros en tratar de traer y atraer al curso las voces más representativas de estas temáticas en todo el mundo. Les voy a contar brevemente cuáles son los 4 trabajos prácticos que vamos a ir desarrollando. A nosotros nos gusta decirles trabajos de investigación aplicada. En primer lugar, queremos ver qué son los entes y los planes metropolitanos, así que vamos a estudiar estas metrópolis, sobre todo París, Barcelona, Londres, Madrid, Bogotá, Buenos Aires. Vamos a ir recorriéndolas para tratar de ver qué han hecho en materia de planificación o en organización metropolitana. El segundo trabajo, que tiene que ver con el patrimonio metropolitano, es un concepto muy interesante, que está asociado obviamente al patrimonio urbano, pero lo mira con una óptica mayor, de otra escala. Ahora vamos a charlar con Antonella Contín de cómo lo están enfocando desde un grupo de expertos internacionales en esta red de Eritópolis, como lo han llamado, donde, bueno, recientemente en el Foro Urbano Mundial he tenido la oportunidad de participar en uno de los eventos organizados por la profesora y con otros expertos internacionales que están mirando estos temas. El tercer trabajo práctico nos entusiasma muchísimo, lo queríamos hacer hace rato y bueno, se termina de concretar gracias al acompañamiento de María Mercedes Jaramillo y su equipo, que nos van a ayudar a comprender cuál es el nivel de avance, cuáles son los desafíos y cuáles son los cuellos de botella, podríamos llamar, que hace falta atravesar para poder potenciar este proceso de metropolitanización de la región de Bogotá-Cundinamarca, que sería, si no me equivoco, y ahora me va a corregir María Mercedes, la 7ª área metropolitana en organizarse en Colombia, que tiene una tradición muy interesante en esta materia, pero que, como es lógico, las ciudades capitales siempre tienen alguna complejidad más, así que las vamos a estar recorriendo junto a ellos para tratar de comprender. Y como último trabajo práctico es un trabajo que queremos desarrollar junto con la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, que viene trabajando, ahora nos va a contar Diego Rusticucci, los temas que están trabajando ya desde el año pasado, con una serie de talleres internacionales que han hecho junto con ONU Habitat y expertos de todo el mundo, para tratar de armar propuestas para la estructuración policéntrica de la metrópolis. Así que ese es un tema muy interesante y es la parte propositiva del curso. Además, como había adelantado recién, vamos a estar teniendo seminarios de lectura y seminarios de podcasts, donde vamos a estar conversando o escuchando, mejor dicho, las conversaciones que algunos expertos han tenido con Oscar y con Andrés Carpanzano, que llevan adelante Ciudad Hub, para entender cómo son estos desafíos, de qué manera se enfrenten directamente de protagonistas de esta materia. Algunos podcasts que ya están disponibles en la red de Ciudad Hub son los de Comprensión de la Complejidad de Salvador Rueda, Estrategia y Plan de Federico Berbejillo, o El Manejo de Datos para la Planificación Territorial de Sarah Williams, a los que se sumarán algunos otros que estaremos haciendo para este curso en particular. El curso consiste de aproximadamente unas 50 clases. Esto es lo que se hizo el año pasado, fueron 3 rondas metropolitanas donde teníamos conversaciones con distintos expertos. Vimos clases sobre metropolitanismo, planificación metropolitana y finalmente el taller que nosotros llamamos MetroLab. Hemos tenido 29 instructores que nos han acompañado con distintas perspectivas a lo largo del año y 4 trabajos de investigación aplicada. Para los alumnos y alumnas que tienen una idea de cómo ha sido la distribución geográfica el año pasado,
la Universidad de Buenos Aires Argentina, entonces hay una atracción por argentinos, pero no solo, han participado también estudiantes de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de Suiza, con una repartición entre varones y mujeres muy equilibrada, con profesiones muy diversas, con mayoría de arquitectos, pero también con expertos en ciencias políticas, en geografía, en relaciones internacionales. Cada año va cambiando el ecosistema del posgrado o del PUM, como le decimos nosotros, y con también distintas salidas laborales, lo que hace que el curso sea muy interesante, y nosotros desarrollamos lo que se llama mecanismos de aprendizaje entre pares, que permite que quienes vienen al curso traen mucho de su expertise, y cada curso es diferente justamente por eso, porque para nosotros el conocimiento está de ambos lados, digamos, tanto de quienes vienen a dar una clase o a contar una experiencia, como de quienes la están practicando y llevando adelante en sus propias áreas de trabajo. Este es un mapita que muestra un poco la distribución geográfica del año pasado. Esta ha sido la distribución geográfica del año anterior. La pandemia nos ha, de alguna manera, complicado la vida al llevarnos al terreno de lo digital, pero al mismo tiempo ha abierto las puertas para que alumnos y alumnas de distintas partes del mundo y sobre todo de la región puedan sumarse a participar, ¿no? Y de todo el país, de la Argentina también, muchas veces era difícil poder llegar a Buenos Aires. Ahora esto realmente ha cortado las distancias y es una oportunidad que el posgrado aprovecha. Ha sido el equipo académico de 2021, un equipo formado por distintos expertos que están o en la gestión pública o en la academia. Muchos han pasado por el posgrado, lo cual nos alegra mucho de que haya esta vinculación con lo que nosotros llamamos un ecosistema de personas que se conecta y que generan conocimiento alrededor de estos temas. Y estos son algunos de los expertos que nos han acompañado, gente de nivel internacional, de distintos lugares, de distintas procedencias. No tengo tiempo para presentar a todos, pero la verdad que ha sido un placer tenerlos con nosotros el año pasado, y esta lista se renovará seguramente para este año también. Ahí tienen, para terminar, el formulario de consulta sobre el curso, que lo pueden consultar cuando quieran, o lo vamos a compartir acá también en el chat para que lo puedan copiar. Bueno, con esto, ¿cómo hago para dejar de compartir? Ahora es la gran pregunta. A ver, tengo que volver aquí. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Con esto vamos entonces a comenzar nuestra conversación. Ya presenté el práctico 1, que básicamente se enfoca en conocer planes y entes metropolitanos para partir con una base de conocimiento de qué es lo que se está discutiendo en estos últimos 2 o 3 años en algunas ciudades del mundo, pero también para discutir temas nuevos, que es lo que siempre nos interesa en el curso. Y para eso le voy a dar pie a la profesora Antonella Contín, que es además investigadora en el Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos del Politécnico de Milán, coordina el MS Lab, que es responsable científica y ejecutiva de workshops y seminarios internacionales, donde ha trabajado realmente distintos temas, y ha sido la editora principal de la publicación Tell Me, que ha sido un documento muy interesante que trabaja la cuestión de los mapas, del glosario metropolitano. Realmente con Antonella ya van varios años que en distintos ámbitos venimos trabajando juntos, y no va a ser este año excepción, para poder conversar un poco con vos, Antonella, sobre qué es el patrimonio metropolitano, por qué interesa tanto a esta red tan grande que se ha armado, y cómo debemos mirarlo desde un posgrado como el posgrado en urbanismo metropolitano. Muchas gracias, Antonella, por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. No, tengo un internet que me dice que no está muy bueno. Espero que podáis escucharme.
primero, el contexto. La Comunidad Europea nos está pidiendo de entender cómo las dos grandes transiciones, que son la transición green y la transición digital, pueden producir desigualdad o falta de equidad. Nos piden esto y para entender nosotros pensemos que no es solo importante detectar cuál es el efecto de esta transición digital y verde o la su eficacia, pero es interesante entender cuál es el grado superior de conocimiento que esta transición nos puede producir en el comportamiento de las personas, e in particolare de las personas metropolitanas que viven en la metrópoli, porque el problema metropolitano que estamos enfocando es el problema que surge cuando la ciudad metropolitana se convierte en una ciudad atractiva para poblaciones que están llegando desde diferentes lugares con diferentes costumbres y estilo de vida. Quindi lo che stiamo intentando decir es que es absolutamente fundamental entender cuál es la estructura del territorio y de la ciudad, y hoy de la ciudad metropolitana del pasado, cuál es la estructura de la extensión metropolitana, de cómo vivía la gente en esos territorios y cómo vive ahora la gente que se ha inurbado para poder conectar, para poder primero transmitir la inteligencia local del lugar metropolitano a la nueva población, pero desde otro lado entender cómo la nueva ciudadanía metropolitana vive y quiere vivir. Esto nos permite de conectar desde un lado el arte y desde el lado del arte de construir la ciudad y desde el otro lado el conocimiento, el nuevo conocimiento green y digital para entender cómo se puede construir una ciudad metropolitana. Aquí para nosotros en este tema la conexión entre la cultura metropolitana, nosotros decimos como la metrópoli como cultura y la población que vive, la diferente identidades de las poblaciones que viven en la metrópoli, aquí de verdad se debe hablar de ciudad inclusiva y aquí se puede decir que estamos enfrentándonos con el tema de la desigualdad y de la inequidad. Eritópolis, que es el patrimonio metropolitano, es una iniciativa de UNIHub, de las Naciones Unidas, de UN Habitat, que está buscando una metodología para detectar cuáles son los datos culturales que tenemos que tener en cuenta cuando definimos el algoritmo de construcción de la metrópoli del futuro para no borrar la estructura de nuestro territorio. Cuando decimos estructura, decimos también su belleza y la calidad de vida. Claramente, los datos son datos que nos permiten, como academia, de asesorar los decisores políticos. Con datos que son evidence-based, decimos, para poder entender cuál será el bien común y público de la ciudad metropolitana. A veces he pedido a mis estudiantes cuál es el bien público metropolitano y siempre dicen la catedral. La catedral en realidad es un bien público de la urbanidad, del pasado. Hoy estamos hablando de la naturaleza, de lo que estamos perdiendo, sí, estamos perdiendo la capacidad de gestionar nuestro territorio. El tema más importante para mí de la Metropolis Health Culture como cultura, como patrimonio, es que cuando hablamos de patrimonio metropolitano no estamos hablando de un tiempo del pasado, estamos hablando de un tiempo futuro. Y este es el gran tema de la modernidad. ¿Cómo podemos decir que lo que estamos buscando son los datos para
entender el futuro de la ciudad. Muchísimas veces cuando hablamos de patrimonio como una religión, ¿no? Como una religión que nos ayuda eh, contra el miedo de perder algo. Exactamente como una religión. Y en realidad no es que el patrimonio nos ayuda contra el miedo de la pérdida. Lo que tenemos que hacer es conocer perfectamente la realidad para poder plantear el futuro de nuestra ciudad. Quindi es un tema totalmente de conexión con el futuro. Y por eso es entender el tema de la naturaleza, el tema del desafío del climate change, pero también es importante entender cuáles son los datos, cuál es la innovación digital que nos permite de actuar un desarrollo sostenible que no está solo conectado con temas de ecological footprint, pero también con temas culturales. Cuando hablo de cultura, hablo de estructura del territorio, quindi no hablo de cultura en un sentido ideal, ma hablo de cultura como hecho, en este caso como un hecho metropolitano. Lo que estamos proponiendo es un tool, una herramienta que es una cartografía de datos abiertos que se compone de un glosario, necesitamos un lenguaje común y se compone de una estructura epistemológica. Tenemos que entender cómo estructurar nuestro pensamiento para mirar a la ciudad del futuro. Y por eso estamos intentando cruzar los principios de la academia con los desafíos y la experiencia de los agentes metropolitanos. Y lo que estamos también intentando de hacer con esta cooperación, que de verdad es muy grande porque contempla academia, pero también agente metropolitano, es de atirar también los que pueden financiar nuestros proyectos. Yo creo que tener en una iniciativa agente metropolitano, academia, pero también los financiadores es absolutamente importante. Entender cómo hablar tus lenguajes para que entiendan el valor de los recursos metropolitanos que estamos perdiendo. Fantástico, Antonella. La verdad que esa mirada de estructura cultural de una metrópolis es una mirada, yo creo que renovada. Estamos acostumbrados a mirar otro tipo de sistemas cuando miramos a la metrópolis, y me parece que es un espacio interesante para co-crear, para co-crear ese, vos lo llamás glosario, ese lenguaje, y me parece también para construir una mirada integradora, ¿no? Porque has hablado de cambio climático, de inequidad, entonces eso pasa constantemente en el curso, y creo que en ese trabajo que hagamos con vos o con tu ayuda va a ser muy bueno para ver a qué resultados podemos llegar. Terminado ese trabajo, queremos empezar a ver un proceso concreto de metropolitanización, y por eso es que con María Mercedes, con quien venimos hablando hace un tiempo, del proceso de Bogotá, que nos interesa mucho por dos motivos, que tiene que ver, por un lado, con la actualización del plan de ordenamiento territorial que María Mercedes ha tenido el enorme desafío de llevar adelante, pero además con un proceso en paralelo que se viene dando, que es el de generar esta región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que tiene grandes desafíos por delante. Antes de pasarle la palabra, quiero contarles que María Mercedes es la secretaria distrital de Planeación de la ciudad de Bogotá, que trabajó primero en París y luego fue gerenta de Desarrollo Urbano Sostenible en Pro Bogotá Región y gerente de la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, donde implementó el nuevo contrato social ambiental. Es arquitecta y tiene una maestría en urbanismo y ordenamiento y desarrollo local. María Mercedes, ¿qué
¿Cómo están viviendo este desafío que seguramente es complejo, pero desde afuera vemos avances año a año en relación a cómo pensar, cómo armar, cómo estructurar? ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo vos, que has tenido varios sombreros en tu vida, de organizaciones de la sociedad civil, ahora en la gestión pública. ¿En qué podemos desde el posgrado ayudarlos a este tema tan importante? Bueno, mil gracias, Gabriel. Yo creo que lo primero es que hay que poner un poquito en perspectiva qué es Bogotá, ¿no? Y en qué consiste su particularidad. Yo quisiera empezar explicando a los participantes en este programa que Bogotá es sin duda una paradoja en tanto que tiene una situación bastante única como ciudad, que voy a explicar, y que estamos viviendo un momento bastante único como sociedad, que también quisiera explicar. Es única Bogotá, y para aquellos que probablemente no la conozcan, es una ciudad capital de un país que tiene la particularidad de estar situada a 2.000 kilómetros del mar, ¿cierto? Y además a 2.600 metros de altura. Y eso en sí ya es una situación bastante particular que le genera cierto aislamiento, de alguna manera, y al mismo tiempo, pues una vulnerabilidad muy particular en particular con la capacidad de abastecimiento en alimentos y en agua potable, ¿sí? Lo segundo que tiene Bogotá de particular y de desafío estructural es que es una ciudad de 8 millones de habitantes. Cuando digo de una ciudad de 8 millones, no estoy hablando de la conurbación o de la aglomeración urbana, estoy hablando de la ciudad como entidad territorial. Entonces, hay 8 millones de habitantes que elegimos un solo alcalde. Y eso es una particularidad también bien importante. Y una cosa importante que hay que decir es que estamos, por supuesto, en una conurbación, en una región metropolitana que de facto que es bastante amplia, más o menos 10 millones de habitantes, pero el municipio vecino más grande de todos es 10 veces más pequeño que Bogotá. Y eso es una dificultad muy difícil, digamos, de sobrellevar cuando se trata de establecer, digamos, relaciones de confianza en donde nuestros vecinos no se sientan, pues, amenazados, subsumidos, con la posibilidad de ser absortos en una realidad que los supera, ¿cierto? Tú mencionaste hace un momento que Colombia tiene en su ordenamiento jurídico desde hace tiempo la posibilidad de organizar áreas metropolitanas, que son, digamos, asociaciones de municipios con el ánimo de gestionar conjuntamente problemáticas de carácter metropolitano. Pero una cosa que hay que decir es que Bogotá no tenía la posibilidad de hacerlo hasta hace un año. Era como este territorio perdido que tenía necesidad de un régimen especial que nunca se legisló hasta que el año pasado conseguimos un cambio a la Constitución y una reforma legal que dieron pie a la posibilidad de crear una región metropolitana, que no es un área metropolitana porque tiene unas particularidades especiales, que quizás no sea el momento de explicarlas, pero ustedes tendrán la posibilidad de mirarlo. Y una cosa que, digamos, es importante también explicar aquí, Colombia es un país paradójico en todos los sentidos, en donde tenemos una constitución política desde el año 91 muy progresista, muy sofisticada, muy inclusiva, muy garantista, pero la gran abandonada de la Constitución de Colombia fue Bogotá, que quedó como un enclave, un municipio que es
un enclave que es la capital de un departamento, que es otro nivel, digamos, de entidad territorial, que Bogotá financia ese departamento, pero no elige sus autoridades administrativas. Entonces, de alguna manera, nosotros financiamos una autoridad departamental que se gobierna por autoridades ajenas. Eso, por supuesto, ha llevado a esta ciudad a tener una situación muy crítica en términos de cómo se manejan sus accesos, cómo se gestionan sus residuos, cómo se ordena su crecimiento, en tanto que Bogotá no tiene la posibilidad ni siquiera de interlocutar con por fuera de sus límites administrativos. O sea, estamos literalmente sitiados. Esto simplemente para explicarles que la situación es muy particular y la urgencia pues es muy definitiva. Pero ya para entrar, digamos, más a explicar el momento que tenemos, nosotros pues estamos en un momento muy bonito, si se quiere, muy fundador, en tanto que estamos pasando de ser un país en conflicto a ser un país que quiere vivir y puede vivir en paz, y eso implica, de alguna manera, gestionar entre todos una narrativa sobre nuestra identidad o nuestras identidades, nuestro futuro, el bien común, que es un ejercicio nuevo para nosotros, inexplorado, que tenemos muchas dificultades para poner en marcha. Y en esto pues me refiero un poco a lo que planteaba Antonella hace un momento. Entonces, de Bogotá, en lo que se refiere al territorio administrativo de la ciudad, intentando gestionar la integración de las diversas identidades de los patrimonios, no solamente materiales, sino inmateriales, en una narrativa común que nos permita caminar colectivamente hacia un anhelo de futuro compartido, que, repito, es una situación bastante novedosa en Colombia, en tanto que en nuestro pasado de lo único que se ha hablado es de cómo acabar la guerra, ¿sí? Y no de cómo construimos una identidad de país y de nación. Eso pues mezclado con la pospandemia, con la crisis venezolana que ha representado 500.000 migrantes en Bogotá, venezolanos, que en una situación de pandemia, pues ustedes se imaginan lo que eso ha implicado como desafío, digamos, de inclusión y de gestión de la pobreza en Bogotá. Pasamos de tener 20% de población debajo de la línea de pobreza a tener 43% hoy. Es un desafío muy grande. Tenemos 21% de desempleo juvenil y eso es muy grande. Entonces, grandes retos que necesitamos gestionar, por un lado, en la escala metropolitana, por otro lado, en la escala local. Entonces, la metropolitanización de Bogotá es un proceso que va en doble vía, y esto quiero dejarlo aquí como a título introductorio, va en doble vía porque queremos federarnos en una entidad de superior jerarquía que nos ayude a ordenar nuestras relaciones con los vecinos, porque eso depende de la sostenibilidad, la competitividad, la productividad, la capacidad de Bogotá de conectarse con las economías globales y demás. Pero necesitamos desconcentrar a Bogotá y quizás descentralizar a una Bogotá en unas escalas locales. Entonces, la apuesta del POT es pasar de una ciudad muy segregada, muy desigual, a 30 ciudades y 3 ruralidades de proximidad en esta gran metrópoli que tiene que ser tan grande como necesite ser, pero con unos territorios que se puedan gestionar localmente, y eso pues es digamos, es la decisión más audaz que hemos tomado desde el plan de ordenamiento y que implica llevar la ciudad donde está la gente, en las periferias, y acercar a la gente a los servicios de la ciudad. Eso yo creo que es como la manera de explicar en qué estamos, con grandes retos, con grandes dificultades, y quiero decir que la última cosa que quiero mencionar es que tenemos pues una alcaldesa mujer por primera vez en la vida, y eso implica una perspectiva muy particular sobre la necesidad de cuidar al planeta, cuidar
la democracia, cuidar a las personas, y esa es una perspectiva muy transversal del plan de ordenamiento, y que estamos con un presidente recientemente electo que será nuestro primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Y eso implica necesariamente un cambio de chip que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que tenemos ilusión de que nos lleve a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias, María Mercedes. La verdad que fue clarísima la explicación, los grandes desafíos y el momento particular también que vive la sociedad colombiana. Creo nos alienta mucho, tanto a nosotros como a los que se sumen al curso, a ayudar a pensar alternativas, tratar de siempre las miradas a veces externas ayudan a ver cosas que uno daba por naturalizado, y en ese sentido la expectativa que tenemos desde el posgrado es de poder ayudar a pensar algunos de estos procesos que has mencionado. Esta doble vía me parece muy interesante porque ataca la cuestión de la gran escala, pero también se preocupa por la pequeña escala, que también da pie de alguna manera al tema que nos queremos proponer trabajar con la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, una preocupación que la Sociedad Central y en particular la Comisión de Planeamiento ya venía trabajando, y es por eso que hemos charlado con Diego Rusticucci, que ha sido parte del posgrado en algún momento, y con quienes ya nos une una relación de varios años, para poder trabajar este tema puntual en el cuarto trabajo práctico, que podría perfectamente incluir a Bogotá en esa reflexión, así que no estaría mal también que algunos de los equipos sigan trabajando con Bogotá. Voy a presentar a Diego. Él es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, especialidad en planificación territorial. Actualmente se desempeña como profesional independiente y preside la Comisión de Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires. Es miembro y consultor del International Metropolitan Fellowship e integrante de la Sociedad Argentina de Planificadores del Territorio. Él realizó la maestría en Economía Urbana de la Universidad de Itela, el posgrado en Urbanismo Metropolitano de la UBA y el programa sobre proyectos metropolitanos organizados por ONU Habitat y el Marron Institute de la Universidad de Nueva York. Diego, contanos un poco entonces qué reflexiones vienen teniendo a partir de esos talleres tan interesantes que han desarrollado el año pasado en la Sociedad Central de Arquitectos, y por qué coincidimos, tanto con María Mercedes como con Antonella y yo también, que esta cuestión de entender las distintas escalas, la ciudad policéntrica, este paradigma de la ciudad de cercanía, podríamos decir de alguna manera, que se entrelaza con la preocupación de la gran ciudad metropolitana, ¿no? ¿Cómo juegan me gustó cómo lo puso María Mercedes, esta doble vía que tenemos que resolver los urbanistas o los planificadores del territorio? Bueno, en principio, gracias, Gabriel, por la invitación. Me voy a retrotraer un poquitito más atrás a lo que hicimos el taller del año pasado. Yo asumí a fines del año 2019 y en la Comisión de Planeamiento, y en ese momento teníamos como hipótesis de trabajo posible este enfoque metropolitano y, por otro lado, como tema multidimensional, el cambio climático. La realidad que teníamos previsto empezar a trabajar con lo proyectual. Nosotros de la Sociedad Central tratamos de hacer pie en los procesos participativos y que los productos emergentes de las actividades tengan fundamentalmente un ejercicio proyectual, una exploración proyectual. Nos sorprendió la pandemia, como a todos, y un poco cambió esos planes, y de alguna forma esa situación la tomamos como una oportunidad para abrir los oídos, más que para producir, para ver qué empezaba esa situación a generar en un corte transversal de profesionales involucrados con la planificación y las cuestiones del hábitat. La virtualidad nos permitió
digamos, favorablemente abrir los oídos a todo el mundo. Tuvimos la suerte de tener profesionales de todo el mundo, y para no aburrirlos con esa secuencia, tuvimos más de 50 expositores, cerrando con Saskia Sassen. La sorpresa, o no tan sorpresa, fue que esas hipótesis claramente persistían, ¿no? Después de escuchar mucho, el tema metropolitano se imponía fundamentalmente en nuestras regiones en Latinoamérica. El cambio climático en muchos esquemas aparecía como una ola mucho más grande y peligrosa que la propia del COVID. Y de alguna manera se ratificaron una cantidad de desafíos que todos los que estamos involucrados de una u otra manera en la planificación, en las cuestiones territoriales y ambientales, venimos diciendo hace muchísimos años. El desarrollo sustentable como la articulación de un trípode ambiental, productivo, social. Y de alguna forma el 20 lo cerramos con esa ratificación de esa agenda postergada, de alguna manera. El año 2021 nos propusimos profundizar sobre esa temática o esas temáticas, y como bien decías, Gabriel, coorganizamos con UNHABITAT y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y a través de la legislatura involucramos a ciertos consejos deliberantes de la región metropolitana de Buenos Aires para desarrollar un taller que fue inédito en nuestro contexto y que se propuso bajar al papel alternativas, ensayos proyectuales alternativos, incorporando un elemento que también había sido un emergente, un denominador común de todo el siglo del 2020, que era la importancia de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible como guía para el abordaje de un poco lo que estaban planteando, ¿no? Que nosotros denominamos la multiescalaridad. O sea, la necesidad de poner en valor la planificación de una manera multiescalar. Y el taller, de alguna forma, fue una posibilidad de empezar a aplicar esos preceptos. Como tomamos un fragmento de la región metropolitana y no la totalidad, también pudimos evaluar algunos vicios profesionales respecto a esto, y también verificar cuánto los profesionales entendían cuando hablábamos de planificación metropolitana. Y quizás el fragmento llevaba a que del nodo, de alguna manera, de la centralidad, la tendencia fuera en un 90-99% a ir hacia la escala de la persona y no a la escala estructural de la metrópolis. Quiero decir, desde pensar la centralidad, la tendencia era proyectar la calle, ¿sí? Proyectar el arbolado, proyectar el equipamiento urbano, proyectar el equipamiento que está faltando para esta ciudad de cercanía, más que pensar esa centralidad en articulación con otras centralidades, generando una región que consideramos que en nuestras latitudes es fundamental para incrementar productividad. Sin productividad, el círculo productividad, empleo, educación, digamos, tiene un límite. Y de alguna manera, en el diagnóstico más amplio, creemos que nuestras regiones, ¿sí? Salvo del concepto metropolitano, ¿no? La planificación regional, nosotros llamamos planificación regional virtuosa, pueda propiciar este incremento de productividad. Y ahí es donde entra un poco lo que María Mercedes estaba planteando y que sobrevuela, que son estas dos escalas. De alguna forma creemos que es importantísimo la aplicación de la ciudad de los 15 minutos para hacer marketinero y tomar el eslogan, pero hay que complementar esa ciudad de cercanía con una articulación, con la matrix de nuestro amigo Pedro Ortiz.
Entonces, de alguna forma este año veníamos con la intención de poner en práctica este abordaje multiescalar, multidimensional en la región metropolitana. Con esa perspectiva conversamos con Gabriel y creo que hay una comunión, hay una perspectiva común respecto a la potencialidad que podemos llegar a tener explorando proyectualmente alternativas de estructuración. Muchas veces ese abordaje se hace desde las infraestructuras continuas, como puede ser el transporte o todos los sistemas medioambientales, que quizás muchas veces también es difícil de aprender por parte del que está trabajando cómo trabajarlas, y creemos que desde la centralidad, desde la articulación de las centralidades urbanas, es otra manera de entrar en esta multiescalaridad para seguir reflexionando sobre lo metropolitano y el desarrollo. Fantástico, Diego. Bueno, la verdad es que creo que a lo largo del hilo que hemos ido presentando de los trabajos prácticos que nos queremos proponer, tenemos un panorama bastante interesante, porque partimos con un primer trabajo donde vemos un poco la técnica, ¿no? Los planes y los entes. Continuamos con esta mirada de la cultura, del ambiente, de la naturaleza que trae Antonella. Vamos a continuar con la mirada de María Mercedes, que puso en letra mayúscula el tema del cuidado, que me parece que es otra forma de enfrentarlo, y vos, Diego, mirando también este tema de la multiescalaridad en relación a la productividad, ¿no? Todos son factores importantes, sin ellos la ciudad no funciona. Me parece que cada trabajo nos va a dar la oportunidad de explorarlo de una manera diferente y con gente como ustedes que trae sobre la mesa una preocupación concreta, porque lo están experimentando ya sea desde la reflexión académica o desde la gestión o desde la investigación y la propuesta. Para ir cerrando esta vuelta tan interesante, quiero a Oscar Chamat Núñez, que es uno de los realizadores junto a Andrés Carpanzano de Ciudad Hub, un multimedio, le puedo decir, que es un podcast que yo creo que ha llegado para quedarse y para ayudarnos a todos los que trabajamos en estos temas a conocer a los protagonistas, a qué piensan de una manera muy ágil, de una manera muy pedagógica, muy dinámica. Y bueno, la verdad es que Oscar, aparte de este trabajo, es el responsable de investigación y política en Metrópolis, que justamente es una institución global que trabaja desde Barcelona con las grandes metrópolis del mundo para buscar soluciones a estos temas que estamos planteando. Él fue consultor en movilidad activa y sostenible para el Ayuntamiento de Barcelona y profesor de nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades en la Universidad del Externado en Colombia. Es ingeniero civil, tiene una especialización en poblaciones urbanas, otra en gestión urbanística y una maestría en urbanismo y planificación territorial. Oscar, el tema de los podcasts nos pareció como un poco divertido, si se quiere. Al principio yo he tenido la oportunidad de participar en uno hace unos años, ahí empezó la relación con ustedes, pero luego con la participación de Andrés primero y con la incorporación de los podcasts en el programa del curso, hemos encontrado una beta que fue muy bienvenida por los alumnos. Te diría que fueron de las cosas que más gustaron el año pasado, por la dinámica que llevan ustedes en las preguntas que hacen y en el vínculo que generan con el entrevistado, como por la selección de los temas. Yo te quería preguntar, Oscar, ¿cómo están viviendo ustedes este proceso? Si querés contarnos cómo nació el tema del podcast, pero cómo lo ven ahora en vínculo con la posibilidad de generar conocimiento, de generar aprendizaje. ¿Qué los motiva a sumarse al posgrado una vez más?
Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esa presentación del podcast. Cuando uno lo oye en otra persona siempre sorprende. El podcast nació hace cerca de 6 años, algo así. Estábamos trabajando en el mundo de las Smart Cities y dijimos, hombre, ¿por qué no lanzamos un programa, un podcast? Yo no tenía ni idea que era un podcast. ¿Por qué no lanzamos un podcast que hablemos de las Smart Cities desde una perspectiva muy, muy profana, muy, muy mundana en todos los sentidos? Y hagámoslo a ver qué pasa. Y empezamos, y vincularé esto con el tema metropolitano, porque creo que es interesante la evolución que hemos percibido tanto Andrés como yo en estos 6 años, 80 programas, 40.000 escuchas, que es poco, pero teniendo en cuenta que es un nicho específico, creo que para nosotros es muy importante. Siempre decimos que hay personas que se dedican a tejer o a cocinar. Nosotros hacemos un podcast por las noches a las 10 de la noche desde este mismo sitio donde les estoy grabando. Estoy hablando con ustedes. Y hemos visto una evolución bien interesante personal, tanto Andrés como yo, como de los temas. La aproximación de la escala de la ciudad está cambiando cada vez más. Todos estamos conscientes que la ciudad a raíz de la pandemia se ha digitalizado en todas las dimensiones y eso ha traído riesgos y ha traído consecuencias. Una de las oportunidades. Una de las cosas que más hemos percibido es el concepto de las Smart Cities, por donde comenzamos. Cada vez lo tocamos menos de forma directa porque cada vez más las personas que nos vienen a hablar de las Smart Cities nos dicen, no, es que el tema no es cuestión tecnológica, el tema es una cuestión de cómo entendemos la aproximación del espacio público dentro de la ciudad y cómo la ciudad se relaciona con su entorno inmediato. Eso ha sido una evolución bien interesante, pero en el eje central de todo eso es interesante como todas las personas que han precedido en la palabra han hablado de temas que nosotros, la tecnología pasa a ser como, no sé si existe realmente el reto de la disrupción digital hoy en día. Creo que deberíamos empezar a hablar de la eficiencia digital de nuestras administraciones, porque lo importante al final vienen siendo las personas, cómo viven las personas. En ese proyecto, eso es como el resumen principal que nosotros estamos viendo que la escala como tal es importante, pero lo que importa es cómo viven las personas. María Mercedes hablaba sobre los cuidados, la estructura orgánica y la configuración del territorio como tal, cómo nos relacionamos, que hablaba Diego. Antonella mencionaba algo que es supremamente importante y que no hemos podido tocar todavía en el podcast, que es el tema de la cultura y el heritage, ¿no? La tradición dentro de la ciudad. Yo creo que todos esos referentes culturales, y más yo que soy en Barcelona, todos esos referentes tangibles o intangibles que tiene una ciudad son fundamentales. Sin embargo, sí definitivamente aparece como un hilo conductor el cambio de escala en los dos sentidos. El cambio de escala desde el gobierno hacia las personas y de las personas cómo entienden la relación con el resto del territorio. Esto quiere decir desde modos de transporte, la bicicleta como un gran paradigma, el paradigma de la ciudad de los 15 minutos enfrentado con el podcast que tú hablabas antes sobre las supermanzanas en Barcelona, que en cierta manera son como no contradictorios, pero en cierta manera apuestan por dos modelos que tienen que complementarse. Para nosotros fue una sorpresa, ya volviendo al tema del posgrado específicamente, fue una gran sorpresa darnos cuenta de la aceptación que tuvo, con toda la modestia del mundo, tengo que decirlo, la gran aceptación que tuvieron todos los programas en todo a raíz del posgrado, ¿no? Porque eso sí es mérito tuyo, Gabriel. Nosotros sencillamente ayer grabábamos un podcast sobre qué significa ser una ciudad global en un entorno que se está tendiendo a desglobalizar. Y Andrés acaba una frase que nos define muy bien el podcast. Nosotros no nos guía el conocimiento, a nosotros nos guía la curiosidad de saber un poquito más y la gente está responsable de aceptarnos invitaciones a nosotros y eso es lo que nos permite crear este clima. Creo, Gabriel, que tú le has podido dar algo que nosotros siempre habíamos soñado, ¿no? Que es tratar de que este podcast, estas conversaciones que nosotros grabamos desde las 10 de la noche a las 10 de la noche de aquí de Barcelona, se conviertan de algo de utilidad para las personas. Eso es lo que nos motiva a nosotros en este podcast, es como facilitar la vida y, ¿por qué no pensar, decirlo así, inspirar a las personas a pensar de una manera distinta la ciudad y evidentemente la metrópolis. Hemos grabado diferentes programas, se me viene a la mente precisamente con el secretario general de Metrópolis, Octavio, el anterior, sobre qué significa eso o qué significa la bicicleta en un entorno metropolitano.
Para eso hemos tenido gente aquí en la Metropolitana de Barcelona, pero también el diseño de la red de carriles bici de Portland, porque para nosotros la bicicleta es como un sesgo obligado. La bicicleta, por donde lo podamos meter, ahí aparece la bicicleta. Hemos también tenido a Buenos Aires tratando de entender toda esa complejidad, pero también paradigmas sobre la influencia y el rol que tienen que tener las ciudades y las metrópolis, sobre todo, en un esquema global, ¿no? La capacidad de influir en la toma de decisiones globales. Entonces, Gabriel, estamos muy contentos. Andrés en este momento está viajando, en este momento está tomando el vuelo, me acaba de escribir. Estamos muy contentos de poder apoyar y de seguir trabajando con ustedes, sobre todo porque nos da sentido a lo que estamos haciendo, que es facilitar y ampliar el conocimiento que aplique a las ciudades. Así que nada, muy contento de seguir en esta edición. Evidentemente invito a todas las personas a que se suscriban al mejor podcast sobre ciudad, urbanismo sostenible, urbanismo que hay en el mundo, en español por lo menos, ahora en plan serio. Siempre decimos que lo más que nos sentimos orgullosos es que el 70% de las personas, los programas se escuchan en un 70%. Eso es un gran número para un podcast. Eso para nosotros nos hace sentir con mucho orgullo, pero eso no se debe a nosotros, sino a personas como Gabriel y otras personas que nos han invitado, que nos han aceptado la invitación, no son generosas con nosotros. Hemos tenido, por ejemplo, a gente de Bogotá hablando sobre las manzanas de cuidado. Entonces, no me sigo echando flores, sencillamente compartir la alegría de poder seguir estando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, me queda agregar que este año los alumnos y alumnas del posgrado no solamente van a poder escuchar las 8 sesiones, los 8 podcasts, sino que además los van a discutir con ustedes, que esta es una innovación de este año. Vamos a trabajar para que ellos puedan, cruzar con ustedes ideas y que sepan qué preguntaron, por qué preguntaron, qué otras cosas han aprendido. Así que me parece que va a ser un módulo bien interesante. Y bueno, para ir cerrando esta vuelta de presentación del curso, me quedarían mostrarles 2 cosas más. Una es hablar con Miguel, lo supone, que es un docente, ha sido alumno, ha sido docente y ahora en un rol nuevo, después de varios años de acompañar el programa, que va a estar desarrollando un módulo sobre la cuestión ambiental. Miguel es un político, puedo decir, viene del mundo de la política, pero también es un técnico que trabaja los temas ambientales y sobre todo los que tienen que ver con gestión de residuos, economía circular. Ha creado un curso específico sobre el tema ambiental muy exitoso y bueno, lo hemos invitado a que este año todo ese conocimiento lo pueda volcar en un par de clases con nosotros. Y yo te quería preguntar, Miguel, también como mensaje a quienes puedan estar mirando esta grabación, ¿por qué te parece que alguna persona interesada en ciudades debería hacer este posgrado? ¿Qué es lo que le has visto tú para estar tanto tiempo vinculado al programa y qué hay que esperar del módulo en particular que vas a desarrollar? Bueno, buenas tardes, gracias Gabriel por tus palabras. Bueno, en primer lugar, como bien dijiste vos, yo soy un egresado, al igual que Diego, del PUM, y me quedé y no me fui más, porque entendí el primer mensaje que escuché en la primera clase que tuve con vos y con tus docentes invitados en aquel momento, que esto era una disciplina en construcción. Y lo tomé como algo extraño al principio y al final lo terminé tomando como un desafío profesional. Y la verdad es que cada año tus cursos y lo que es el PUM ha ido cambiando. Nunca tenemos las mismas materias, nunca tenemos los mismos proyectos, nunca desarrollamos los mismos trabajos prácticos, siempre estamos innovando, siempre tenemos gente diferente y toda de primer nivel, como los que están hoy acá con nosotros. Y la verdad es que me resultó imposible dejarlo. Podría haber utilizado mi tiempo en otras cosas, me parece que lo estoy invirtiendo muy bien, cada año aprendo más y me van a tener acá el año que viene también. La verdad que me pone muy contento formar parte del equipo que está trabajando en una disciplina nueva, en algo novedoso. Yo cuando empecé a trabajar en lo mío, en los temas ambientales, allá por el 2000, no había licenciaturas, ni siquiera, o sea, olvídate de un posgrado o una maestría que terminé haciendo con los años, gracias a Dios, pero en ese momento era todo muy básico, todo era
todo en construcción, ideas que no terminaban de tener apoyo completamente científico, porque en esa época, les digo 2000, todavía no había salido el IPCC a decir que el cambio climático era antropogénico, eso ni siquiera estaba todavía. Pero eso me lleva a un poco al módulo que vamos a trabajar juntos, vamos a hablar del cambio climático. Yo le diría cambio climático y ambiental, que no es lo mismo, pero van de la mano. Es muy importante que lo señalemos, porque el cambio climático puede ser entendido como una ciencia meteorológica, no es solamente eso, es el producto de una forma de producción y de consumo desde la revolución industrial, esta parte que ha modificado las relaciones hasta interpersonales entre las personas, entre los países, entre los grupos culturales, ha modificado todo. Y desde esa óptica es que vamos a llevarlo, darle una bajada muy, muy concreta sobre el territorio metropolitano. Pero quería señalar algo que señaló Antonella. Hay dos drivers muy grandes que están modificando la forma en que nosotros vivimos en las ciudades. Uno es el cambio climático y ambiental, y el otro es la innovación digital, es la cuarta revolución industrial en la que estamos viviendo, y eso también lo tenemos que considerar. Como muy bien dijo Antonella, nosotros estamos analizando desde los principios de la academia, pero en conjunto con los agentes metropolitanos, ¿cómo va a quedar esto? ¿Cómo vamos a producir en las ciudades? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a vivir entre nosotros? Eso es cultural también, y tiene mucho que ver con el uso del territorio. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar y lo que vamos a analizar en nuestro módulo. Desde la óptica, parado desde la óptica del problema ambiental, pero tratando de darle respuesta a todas estas problemáticas que tienen todas que ver entre una con la otra, ¿verdad? Fantástico, Miguel. Bueno, muchas gracias. Estamos, sin lugar a dudas, es un tema central y estamos ansiosos de poder recorrerlo con vos y con los alumnos del curso. Si me permiten, para entonces cerrar esta ronda de presentación, un minuto para mostrarles, los comentarios de dos alumnos del año pasado. No están ahora con nosotros, pero me parece que es importante que se puedan llevar el testimonio. Me dejó con ganas de más, me despertó mucha curiosidad de seguir indagando, me dan ganas de seguir leyendo, de aprender de experiencias, de entender que este intercambio es hacia donde debemos entender que va la cuestión de las ciudades, los que tenemos alguna posibilidad de participación en alguna toma de decisiones, el curso ha sido muy fructífero en ese sentido. A mí me da ganas de, ya te digo, de seguir modelando mi formación profesional en este sentido. De hecho, cuando entré al posgrado, entré por la primera parte, la de urbanismo, y lo de metropolitano fue más como una curiosidad. Entonces, obviamente, ver el sistema en toda la magnitud, ¿no? Incluyendo al resto de los municipios, que no alcanza con verlo desde la mirada de la ciudad central. A ver, yo entré al posgrado principalmente porque me quiero dedicar a esto, no sabía bien de qué manera, cómo abordarlo, y creo que como cosa fundamental es toda la mirada periférica, y te pone en perspectiva de qué es realmente el urbanismo metropolitano. Así que eso me parece súper interesante. Los profesores, la verdad, increíbles, tanto los de la cátedra como todos los speakers que hubo a lo largo de la cursada. Tuvimos de los distintos países, miradas muy distintas. Con algunos puedo estar más de acuerdo, con otros no tanto, pero eso fue impresionante. Bueno, a ver. Creo que nos hemos llevado entonces un panorama completo, ¿no? De temas, de alumnos, de cursada, también de Micaela, que nos acompaña en la organización para que todo salga siempre bien, así que le agradezco a Micaela y les agradezco a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de venir acá, de acompañarnos a presentar el programa. Vamos a cerrar la grabación ahora, que es lo que vamos a compartir después seguramente con quienes quieran saber más del curso,